Me llamo José. Tengo 62 años, y en la boda de mi única hija, ella me presentó a su nueva y rica familia como un fracasado patético. Pensaba que yo era solo un viejo pobre y sencillo, que arreglaba libros para ganarse la vida. Ella no tenía ni idea de que mi vida tranquila me había convertido en multimillonario. Tampoco tenía idea de que yo traía un mensaje final de su difunta madre, listo para reproducirse ante todos sus invitados, un mensaje que no solo cambiaría su vida, sino que pondría a prueba el verdadero significado de la palabra herencia. Al final de mi brindis, ella aprendería que algunas promesas son más obligatorias que cualquier ley, y que el amor de un padre a veces puede ser un cuchillo muy afilado. Antes de contarles qué había en ese mensaje, y cómo un salón de 150 personas cayó en un silencio tan profundo que se podía escuchar un corazón romperse, por favor díganme desde dónde nos ven en los comentarios de abajo. Y si alguna vez han tenido que darle una lección a alguien que nunca olvidarán, denle al botón de me gusta. Y suscríbanse al canal La Furia de la Abuela. Querrán escuchar cómo termina esto. La boda se celebró en un lugar diseñado para hacerte sentir pobre, una extensa hacienda de viñedos, donde el sol poniente hacía que las colinas parecieran cubiertas de polvo de oro. Cada detalle, desde el cuarteto de cuerdas tocando suavemente en el jardín, hasta las copas de champán que parecían rellenarse mágicamente, era un testimonio de la inmensa riqueza de la familia Mendoza. Y yo, José, con mi sencillo traje de lana oscura que me habían hecho a medida hace 20 años, era una mancha en una pintura hermosa. Pude sentirlo en el momento en que llegué. No estaba en nada que alguien dijera al menos no al principio. Estaba en la arquitectura de la noche misma. El mapa de asientos fue la primera pista. La familia principal estaba en una larga mesa real, que corría a lo largo de la cabecera del gran pabellón, adornado con una cascada de orquídeas blancas. Mi mesa, la mesa 19, estaba escondida cerca del fondo, una pequeña isla circular en un mar de extraños. Mi tarjeta con mi nombre estaba colocada entre un primo lejano del clan Mendoza, que vendía yates de lujo, y su esposa que miró a través de mí cuando me presenté. El mensaje era claro, escrito en elegante caligrafía sobre cartulina costosa. Estás aquí porque tenemos que invitarte, pero no perteneces. Era una humillación sutil y cuidadosamente planeada, el tipo de crueldad que solo los muy ricos pueden permitirse practicar con tanta gracia. Decidí no dejar que me hicieran invisible. Dejé mi mesa y caminé hacia la cabecera del salón, mis zapatos de cuero gastados, hundiéndose ligeramente en el césped perfecto. Quería felicitar a mi nuevo yerno Alejandro y a su madre doña Teresa Mendoza. Teresa era una mujer que llevaba su fortuna como una armadura. Su sonrisa estaba perfectamente elaborada, pero nunca llegaba a sus ojos. Cuando ofrecí mis felicitaciones, ella me dio un asentimiento tan leve que fue casi imperceptible. Gracias, José, dijo con voz suave como el vidrio. Sus ojos, sin embargo, no miraban mi cara. Habían bajado a mi muñeca al sencillo reloj Omega de acero que llevaba. Era el reloj de mi padre, una pieza de 1958 elegante y discreta. Pero no era un Patek Philippe. No era una declaración de poder. Para ella era una confesión de mis modestos medios. En esa sola mirada había evaluado mi patrimonio neto y me había descartado. Antes de que pudiera decir otra palabra, me había dado la espalda para abrazar a un senador que acababa de llegar. Me quedé solo tras su estela. Alejandro me vio. Vi el destello de pánico en sus ojos. Era un buen chico, pensé, pero era un barco sin timón, guiado completamente por la fuerza gravitacional de las expectativas de su madre. Se apresuró hacia mí con la mano extendida. José, qué alegría que pudieras venir. El lugar es increíble, ¿verdad? Hablaba rápido, sus palabras tropezando unas con otras, pero su atención estaba en otra parte. Seguía mirando por encima del hombro a su madre. Teresa hizo un gesto diminuto, casi invisible con su mano, un movimiento de sus dedos, y la sonrisa de Alejandro vaciló. Lo siento mucho, tengo que irme. El fotógrafo nos necesita. Se escabulló dejándome una vez más afuera mirando hacia adentro.
Me alejé de la mesa, la música alegre del cuarteto de cuerdas de repente sonaba delgada y hueca. Al otro lado del jardín la vi. Mi hija Sofía. Estaba bañada por la luz dorada del sol poniente con una copa de champán en la mano, riendo de algo que uno de sus nuevos amigos había dicho. Los diamantes brillaban en su garganta. Parecía una princesa de un cuento de hadas. Y en ese momento, un recuerdo agudo y doloroso cortó el ruido de la noche. Sofía a los 10 años parada en mi taller. El aire olía a papel viejo y cuero, y al leve aroma dulce del pegamento de encuadernación. Sostenía un dibujo que había hecho para mí, un retrato con crayones de mí, encorvado sobre mi banco de trabajo, cosiendo cuidadosamente un lomo nuevo en una copia gastada de Don Quijote. Sus pequeñas manos estaban manchadas de verde y marrón por dibujar los libros que llenaban mis estantes. Debajo del dibujo había escrito con letras temblorosas y orgullosas mi papá, el doctor de libros. Recordé la expresión en su rostro cuando me lo dio, una mirada de orgullo puro y sin diluir. Ella no se avergonzaba de mi taller polvoriento entonces. Veía magia en lo que yo hacía. Veía a un héroe. Miré de nuevo a la mujer al otro lado del jardín, la extraña en el vestido de diseñador, y una profunda tristeza se instaló en mi pecho. ¿A dónde se fue esa niña pequeña? ¿Cuándo cambió ese orgullo por diamantes? Me retiré al anonimato de la mesa 19. Los primos Mendoza debatían los méritos de veranear en Punta del Este o en Europa. No me uní. Solo tomé mi vaso de agua y sentí el oro suave y gastado de mi anillo de bodas contra el cristal frío. Era un hábito, un gesto pequeño e inconsciente, que siempre me traía a Elena de vuelta. Mi Elena. El recuerdo de ella era tan vívido como si estuviera sentada justo a mi lado. La habitación de hospital estéril y blanca. El pitido implacable y rítmico del monitor cardíaco. Su mano en la mía, tan frágil pero aún tan cálida. Su voz era un susurro cansado pero claro como una campana. Sofía tiene un buen corazón, José. Había dicho con sus ojos fijos en los míos. Pero es como una urraca. Le encantan las cosas brillantes. Este mundo al que está entrando, el mundo de los Mendoza, es muy, muy brillante. Intentarán cambiarla. Apretó mi mano. Prométeme que serás su brújula. Prométeme que no dejarás que pierda su camino, incluso si la lección es dura. Protégela de sus propios peores instintos, José. Prométemelo. Yo lo había prometido. Y en los 5 años desde que se había ido, había intentado cumplir esa promesa. Había observado en silencio cómo Sofía se alejaba más y más de los valores con los que la habíamos criado, esperando que encontrara su camino de regreso por sí misma. Pero esta noche, sentí un temor frío arrastrarse a mi corazón. La estaba perdiendo, y mi promesa a Elena resonaba en mi alma. Las risas y la música se hicieron más fuertes, convirtiéndose en una ola sofocante de ruido. Necesitaba aire. Encontré un pequeño arco de piedra que conducía a una terraza apartada, lejos de la celebración principal. El aire aquí era fresco y olía a tierra húmeda y jazmín nocturno. Me apoyé en la balaustrada de piedra mirando hacia los viñedos oscuros y dormidos. Y por primera vez en toda la noche, sentí que podía respirar. Y entonces escuché sus voces. Estaban justo a la vuelta de la esquina, sus figuras silueteadas por la luz que salía de una ventana cercana. Sofía y su suegra Teresa. Pensaban que estaban solas. La voz de Teresa era como hielo. Querida, espero que tu padre no planee dar un largo discurso. Su corbata es bueno, es muy pintoresca. Te ofreciste a comprarle un traje nuevo. Escuché a Sofía dar una risita nerviosa. Era la risa que conocía tan bien, la que usaba cuando intentaba impresionar a alguien, cuando temía no ser lo suficientemente buena. Lo hice, Teresa. Le envié una tarjeta de regalo a una tienda exclusiva hace semanas. Pero ya conoces a papá. Siempre ha sido tacaño. Hizo una pausa y sus siguientes palabras fueron más tranquilas, cargadas con un veneno que me impactó. Honestamente, solo espero que no me avergüence esta noche. Es una lástima, reflexionó Teresa con una voz que goteaba falsa simpatía.
Parece un hombre bastante agradable, pero completamente fuera de lugar, sin verdadero impulso. Entonces llegó el golpe final. Las palabras que resonarían en mi mente por el resto de la noche. La voz de Sofía, ahora confiada, tratando de sonar como una de ellos, tratando de cimentar su lugar en su mundo, sacrificándome a mí. Él es lo que es, dijo con un suspiro despectivo. Mi padre es solo un fracasado patético realmente. Sin ambición nada como tú. Es feliz en su pequeño mundo polvoriento. Supongo que alguien tiene que serlo. Fracasado patético. Las palabras colgaron en el aire fresco de la noche, agudas y crueles. No fue solo un insulto. Fue un asesinato de mi carácter. Un borrado de una vida de amor y sacrificio. Me quedé congelado en esa terraza con el aroma a jazmín, repentinamente nauseabundo. En ese momento todos los pequeños desprecios de la noche, el mapa de asientos, la mirada despectiva, la conversación apresurada, se unieron en una sola y fea verdad. Mi hija se avergonzaba de mí. La niña que me llamaba su héroe se había ido. Y supe con una certeza que me heló hasta los huesos lo que mi promesa a Elena ahora requería que hiciera. Después de que se retiró el plato principal, un hombre en smoking que servía como maestro de ceremonias de la noche, subió al escenario. Golpeó el micrófono y un timbre cortés resonó por el pabellón silenciando el zumbido bajo de la conversación. Amigos, familia, anunció con una voz cálida y practicada. Es hora de nuestros brindis para la feliz pareja. Siguió una ola de aplausos alegres. Desde mi asiento en la mesa 19, observé cómo el padrino, un joven con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa que parecía demasiado ancha para su cara, se dirigía al escenario. Levantó su copa. Por Alejandro comenzó con su voz retumbando con la fácil confianza de alguien que nunca había conocido un día de dificultades. Hombre, ¿qué puedo decir? Desde las pistas de esquí hasta ese desastroso viaje en yate en Mónaco, lo hemos visto todo. La multitud se rió con complicidad. He visto a este tipo salir de problemas con las autoridades en 3 idiomas diferentes, pero nunca lo he visto tan sin palabras como el día que conoció a Sofía. Y mirando la vida que ustedes están construyendo, la nueva casa en el barrio exclusivo, el Porsche, en la entrada diría que finalmente lograste el mejor trato de tu vida. Por Alejandro y Sofía más aplausos. Tomé un sorbo lento de agua. El discurso no era un tributo a un amigo. Era una lista de activos. Era una actuación diseñada para recordar a todos en la sala el precio de admisión a su mundo. Luego vino la dama de honor, una amiga de Sofía llamada Claudia. Era una visión en un vestido de seda sosteniendo el micrófono como una artista experimentada. He conocido a Sofía desde nuestro primer año de universidad. Comenzó con su voz llena de emoción, y nunca la he visto más feliz o más radiante de lo que ha sido desde que Alejandro y toda la familia Mendoza entraron en su vida. Se volvió hacia Teresa con los ojos brillantes. Teresa, gracias. Gracias por recibir a mi mejor amiga en tu familia, por mostrarle un mundo de elegancia y belleza que ella tanto merecía. Las palabras aterrizaron como pequeñas piedras afiladas, un mundo que merecía. La implicación era clara. El mundo que yo le había dado no era suficiente. Era una declaración pública de que mi vida, mi hogar, mi amor, habían sido un punto de partida del cual escapar, no una base sobre la cual construir. Cada discurso era otra capa de pintura cubriendo el pasado, borrando a la niña que dibujaba imágenes del doctor de libros y reemplazándola con una mujer que pertenecía a los Mendoza. Miré la cara de mi hija. Estaba radiante, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. No veía nada malo en nada de eso. Lo creía todo. Cuando la dama de honor dejó el escenario, el maestro de ceremonias volvió al micrófono su sonrisa inquebrantable, y ahora unas palabras de la persona que ha conocido a nuestra hermosa novia toda su vida. Por favor, den la bienvenida a la novia misma, Sofía. La sala estalló en aplausos cálidos y sostenidos. Observé a mi hija levantarse de su asiento en la mesa principal. Se movía con una gracia que no poseía hace unos años, una elegancia cuidadosamente practicada que era más Mendoza que nuestra. No miró en mi dirección.
Sus ojos estaban fijos en el escenario, su expresión una de determinación enfocada. Estaba a punto de dar la actuación de su vida. Tomó el micrófono, sus manos firmes, los diamantes, en su anillo de bodas captando la luz. ¡Guau! Comenzó con la voz un poco sin aliento. Simplemente guau. Mirándolos a todos ustedes, mi corazón está tan lleno. Volvió su sonrisa radiante hacia la mesa principal. Primero tengo que agradecer a mi nueva familia, los Mendoza. Su mirada se posó en su suegra. Teresa, desde el momento en que Alejandro nos presentó, ha sido más que una madre para mí. Ha sido una mentora e inspiración. Me enseñaste que una mujer puede ser fuerte y elegante, a la vez que puede mandar en una sala de juntas y en un salón de baile con igual poder. Mi estómago se apretó. Pensé en Elena, en la fuerza tranquila de mi esposa, su inteligencia feroz, la forma en que manejaba las finanzas de nuestro hogar, con la precisión de un director ejecutivo, mientras también encontraba tiempo para ser voluntaria en la biblioteca local. Elena había sido la definición misma de una mujer fuerte y elegante, pero su nombre no se mencionaba en este escenario. Estaba siendo sobrescrito, borrado. Sofía continuó, su voz ganando confianza. Tú y toda la familia Mendoza me han recibido en una vida sobre la que honestamente solía leer solo en revistas. Una risa cortés recorrió la audiencia. Sentí una quietud fría extenderse por mis venas. Una vida sobre la que solo leía. Recordé las noches que pasé encorvado sobre manuscritos raros y desmoronados, mis ojos doliendo bajo la lámpara de aumento, restaurando meticulosamente una Biblia del siglo XVI, o una primera edición de una novela clásica. Ese trabajo lento, minucioso e invisible, había pagado su educación privada. Había pagado su título de una universidad prestigiosa. Había pagado el apartamento en el que vivía, el coche que conducía. Le había dado una vida de comodidad y oportunidad, libre de deudas, libre de lucha. Pero era una vida construida sobre la dignidad tranquila del trabajo duro, no sobre los pronunciamientos ruidosos de la riqueza. Y a sus ojos, era una vida que no valía la pena mencionar. Entonces, su expresión cambió a una de travesura juguetona. Para darles una idea del mundo del que vengo, dijo, y mi sangre se heló. Tengo que contarles una historia rápida sobre mi papá. Hizo un gesto vago en mi dirección, un movimiento de su mano. El año pasado, para nuestro aniversario, Alejandro me compró mi primer bolso verdaderamente caro, un hermoso Prada negro. Estaba tan orgullosa de él. Y por supuesto, en una semana logré raspar la esquina. Rodó los ojos teatralmente. Estaba devastada. Y mi papá, bendito sea, dijo la frase goteando afecto condescendiente. Vio lo molesta que estaba y dijo, «No te preocupes, cariño, puedo arreglar eso». Hizo una pausa para dar efecto. Lo siguiente que sé es que está en su taller sacando sus pequeños botes de pegamento de archivo y sus herramientas de cuero especializadas. Estaba tan serio contándome todo sobre la composición química única del adhesivo que iba a usar. Me imitó entrecerrando los ojos en concentración y algunas personas en las mesas del frente se rieron disimuladamente. Los primos Mendoza en mi mesa ahora me miraban con expresiones de lástima. Tuve que detenerlo antes de que convirtiera mi bolso Prada en una pieza de museo, declaró con su voz sonando con risa. Tuve que explicarle suavemente que no arreglas cuero de diseñador con pegamento de encuadernación. La sala se llenó de risas. Era cortés, pero seguía siendo risa a mi costa. Risa a mi oficio. Risa a las mismas habilidades que la habían mantenido toda su vida. Sentí el calor subir por mi cuello, una oleada de vergüenza e ira tan intensa que hizo que mi visión nadara por un momento. Pero mantuve mi compostura. Me senté perfectamente quieto. Me convertí en una estatua, un monumento al mundo obsoleto de un padre. Sofía dejó que la risa se apagara antes de levantar su copa para el final. Hizo un espectáculo de mirar hacia mi mesa, aunque sus ojos no se encontraron del todo con los míos. «Te quiero, papá», dijo. Las palabras fueron ligeras como una pluma y rápidas, flotando lejos antes de que pudieran aterrizar. Una obligación cumplida, una casilla marcada.
Luego giró todo su cuerpo de vuelta hacia la mesa principal. Su voz cambió. Se volvió espesa con emoción genuina y poderosa. El tipo de emoción que había estado ausente cuando hablaba de mí. Pero esta noche fijó sus ojos con los de Teresa. Tengo que agradecer a Alejandro y especialmente a Teresa y a toda la familia Mendoza por mostrarme una vida más grande, una vida de sustancia de clase de éxito. Respiró hondo su sonrisa más ancha y brillante que nunca. Esta noche estoy tan orgullosa de ser finalmente una Mendoza. Finalmente. Esa fue la palabra que me rompió. Finalmente. Como si toda su vida como hija mía hubiera sido un preludio, una sala de espera, un periodo desafortunado pero necesario que tuvo que soportar antes de que su vida real pudiera comenzar. La conversación escuchada en la terraza había sido una traición privada. Esto era una ejecución pública. Frente a 150 personas, mi hija había declarado que mi vida, mi nombre y mi amor eran insuficientes. No solo se había unido a una nueva familia, había renunciado a la suya. Y en ese silencio ensordecedor que siguió a los aplausos, escuché la voz de Elena en mi memoria tan clara como el día. Protégela de sus propios peores instintos. Incluso si la lección es dura. La decisión ya no era una elección, era un deber. Mi promesa a mi esposa había vencido. El aplauso que siguió al discurso de mi hija fue un rugido. Fue una ola de sonido que bañó todo el pabellón, un respaldo rotundo y unánime de sus palabras, de su elección de su nueva vida. Pero para mí, sentado en la mesa 19, el sonido estaba distorsionado como si lo estuviera escuchando desde el fondo de un pozo profundo. Las caras alegres, las manos aplaudiendo, las sonrisas brillantes, todo se desdibujó en un remolino de color y luz, un desfile distante y sin sentido. No me moví. No parpadeé. Mis manos, que habían pasado 40 años aprendiendo el delicado arte de remendar papel frágil, descansaban tranquilamente sobre el mantel blanco, una a cada lado de mi plato. Si alguien se hubiera molestado en mirar al padre olvidado en el fondo de la sala, no habrían visto nada. Una cara en blanco, una postura quieta, un hombre hecho de piedra. Dentro de mi mente, sin embargo, un silencio profundo y terrible había caído. El shock, la ira, el dolor abrasador de sus palabras, todo se desvaneció en un instante. Fue reemplazado por una quietud que era más fría y pesada que cualquier dolor que hubiera conocido. Era la quietud de un lago congelado. La tormenta había pasado y el paisaje de mi corazón ahora era duro, claro e inflexible. Toda emoción había sido quemada, dejando atrás solo un único punto de claridad duro como el diamante. Finalmente, entendí. El tiempo de esperar una guía suave había terminado. Mi hija no necesitaba un padre que la amara. Necesitaba un padre que la salvara de sí misma. Bajé los ojos y miré el vaso de agua frente a mí. El cristal estaba cortado de una manera que fracturaba la luz. Vi mi propio reflejo, pero no era yo. Era una caricatura distorsionada y vacilante. Un hombre sin rasgos distintivos, su rostro roto en una docena de piezas brillantes. En su discurso y su historia, Sofía me había convertido en un fantasma. Un hombre inofensivo, simple e invisible. Una reliquia de un pasado que ella había superado. Y en ese momento acepté el papel que me había dado. Porque un hombre invisible es libre. Un hombre invisible puede moverse sin ser visto. Un hombre invisible puede actuar sin que nadie sospeche nunca sus intenciones. La palabra finalmente resonó en el silencio de mi mente. Finalmente, una Mendoza. Fue un corte limpio cortando el último hilo que conectaba a la mujer en el escenario con la niña que dibujaba imágenes del doctor de libros. Pero el dolor era algo extraño. No se extendió como un fuego. Se cristalizó. Se convirtió en un objeto. Algo que podía sostener, examinar y usar. Era la pieza final de evidencia en un caso largo y triste que había estado construyendo en mi corazón durante años. La voz de Elena volvió a mí entonces, no como un susurro de memoria, sino como una orden clara y firme.
Protégela de sus propios peores instintos, incluso si la lección es dura. Siempre había pensado que eso significaba protegerla del desamor, del fracaso, de la crueldad del mundo. Nunca imaginé que significaba protegerla del veneno, de la codicia, de la corrosión de su propio carácter. Entendí ahora que una brújula no solo apunta al norte. A veces tiene que ser un espejo, obligándote a ver la dirección en la que realmente te diriges. Mi hija estaba perdida en un bosque de cosas brillantes, y para guiarla fuera no podía simplemente llamarla por su nombre. Tenía que quemar el bosque. La lección no solo sería dura, sería devastadora, pero era el único acto de amor que me quedaba por dar. La voz alegre del maestro de ceremonias cortó mis pensamientos, tirándome de nuevo a la superficie. Escuchemos un aplauso más, para Sofía retumbó. Los aplausos subieron de nuevo y continuó. Y ahora, si todos dirigen su atención a la pista de baile, es hora de que los novios corten su magnífico pastel. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar una melodía alegre y animada. Los invitados comenzaron a murmurar y moverse en sus asientos, listos para la siguiente pieza de entretenimiento. Todos estaban celebrando una unión. Yo permanecí sentado, mis ojos aún fijos en mi reflejo roto en el cristal. Me estaba preparando para un ajuste de cuentas. El sonido alegre de la ceremonia de corte del pastel se desvaneció y el maestro de ceremonias tomó el escenario de nuevo. Su voz empalagosa, con entusiasmo manufacturado, resonó por el pabellón y ahora retumbó gesticulando en mi dirección para un brindis especial. El hombre que ha visto crecer a nuestra novia de una niña pequeña a la hermosa mujer que es hoy. Por favor, junten sus manos y den una cálida bienvenida al padre de la novia, el señor José. Una ola de aplausos corteses, casi obedientes, recorrió la sala. Era el tipo de aplauso que le das a un niño en una obra escolar llena de aliento condescendiente. Esperaban un discurso corto, lloroso, quizás un poco divagante del viejo simple en el fondo. Estaban a punto de decepcionarse. Empujé mi silla hacia atrás las patas, haciendo un sonido suave y raspante en el piso de piedra pulida. Fue un ruido pequeño y agudo, que pareció cortar el aplauso cortés. Me puse de pie. Mis piernas se sentían como pilares de piedra. No había temblor en mis manos, ni vacilación en mis movimientos. Por primera vez en toda la noche me sentí completamente conectado a tierra, como si mis pies estuvieran enraizados en la misma tierra debajo del costoso piso. Ya no era un invitado, era un instrumento de una promesa. Comencé mi caminata hacia el escenario, mi paso constante y sin prisas. El viaje se sintió increíblemente largo e increíblemente corto a la vez. Mientras caminaba, la sala se enfocó con una claridad dolorosa y cristalina. Vi las caras volverse hacia mí, una galería de expresiones: leve, curiosidad, aburrimiento, cortés. Algunos sostenían una mirada de lástima apenas velada. Vi a los primos Mendoza en mi mesa darse codazos, probablemente susurrando chistes sobre lo que el viejo podría decir. Mis ojos encontraron la mesa principal. Vi a doña Teresa Mendoza, su postura perfecta, su expresión una máscara de molestia aburrida, ante esta interrupción de su noche perfectamente curada. Vi a mi yerno Alejandro, que parecía vagamente incómodo jugando con sus gemelos. Y vi a Sofía. Le estaba susurrando algo a Alejandro, una sonrisa pequeña, tensa y despectiva en sus labios. Probablemente pensaba que iba a avergonzarla más, tal vez llorando o contando una historia sentimental que ella ya había superado. No tenía ni idea. Mi camino no fue directo. Para sorpresa de los que miraban, hice un ligero desvío, alejándome de los escalones que conducían al escenario y dirigiéndome hacia una pequeña cabina cubierta de negro en la esquina de la sala. Este era el centro neurálgico de la producción de la noche, el hogar del técnico audiovisual. Era un joven de no más de 22 años con auriculares alrededor del cuello, su cara iluminada por el brillo de una pantalla de portátil. Estaba concentrado en su lista de reproducción, completamente inconsciente de que el guión de la noche estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Levantó la vista sobresaltado cuando me detuve frente a su mesa. «¿Puedo ayudarle, señor?», preguntó con voz cortés pero confundida. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta.
Por un breve momento, la sala probablemente esperaba que sacara un pedazo de papel arrugado y manchado de lágrimas con un discurso escrito en él. En cambio, mis dedos se cerraron alrededor del vidrio fresco y suave de mi teléfono inteligente y el pequeño cable adaptador enrollado que había colocado allí esa mañana. Puse ambos en la mesa frente a él. El contraste era marcado, el viejo en el traje viejo con la tecnología muy nueva. Hijo, dije con voz baja y uniforme, lo suficientemente fuerte para que me escuchara sobre la música suave. Necesito que hagas algo por mí. Se quitó los auriculares. Señor, empujé el teléfono suavemente hacia él. Necesito que conectes esto al sistema principal de proyección. Tengo un archivo de video que necesito reproducir como parte de mi brindis. El técnico parpadeó, su compostura profesional vacilando. Un video, señor, no me informaron sobre ninguna presentación de video. No sé si puedo conectarlo tan tarde. No levanté la voz. No supliqué. Simplemente encontré su mirada. Mis ojos, estoy seguro, sostenían el peso de los últimos 5 años de una promesa hecha a una mujer moribunda. Es un mensaje muy importante para mi hija. Dije las palabras precisas y deliberadas. El archivo está en la pantalla de inicio. Se llama Para Sofía. Algo en mi tono y mi mirada inquebrantable cortó a través de su renuencia profesional. Vio que esto no era una solicitud casual de un viejo torpe. Vio la determinación en mi cara. Miró de mí al teléfono y de vuelta. Dudó solo un segundo más antes de dar un solo asentimiento agudo. Está bien, señor, dijo con su voz ahora tranquila y seria. Recogió el cable. Lo conectaré. Estará listo a su señal. Le di un asentimiento de agradecimiento, me alejé de la cabina y completé mi viaje al escenario. El breve retraso había hecho su trabajo. La atmósfera en la sala había cambiado. El aburrimiento cortés se había evaporado, reemplazado por un murmullo bajo de confusión y curiosidad. Los susurros se extendieron de mesa en mesa. ¿Qué fue eso? ¿Qué está haciendo el viejo Bay a Teresa Mendoza, frunciendo el ceño abiertamente ahora su horario de noche, perfecto interrumpido? Sofía ya no sonreía. Me estaba mirando, su frente arrugada con una mezcla de confusión y un destello de lo que parecía ansiedad. Los ignoré a todos. Subí al escenario, caminé hacia el podio y puse mis manos a cada lado de él. Miré hacia el mar de caras expectantes, mi corazón latiendo a un ritmo lento, constante y resuelto. El escenario estaba listo. Me paré en el podio, la madera pulida, fresca y sólida bajo mis manos. Las brillantes luces del escenario eran como un sol lavando los detalles de la sala, convirtiendo a los 150 invitados en un solo mar borroso de caras. No busqué los ojos de mi hija en la multitud. No miré la mandíbula tensa de Teresa, ni la expresión confundida de Alejandro. En cambio, encontré la cámara. Estaba posicionada en un trípode en la parte trasera de la sala, una sola luz roja sin parpadear en su cuerpo. Esa pequeña luz roja se convirtió en mi enfoque. No era solo una máquina grabando un evento, era un testigo. Era el ojo de la historia y yo estaba a punto de dejar las cosas claras. Dejé que el silencio se extendiera un momento más de lo que era cómodo. El murmullo bajo de conversación en la sala vaciló, y luego murió por completo. El único sonido era el canto distante de los grillos fuera del pabellón. Me incliné hacia el micrófono, pero no levanté la voz. Hablé como si estuviera en mi taller, hablando con un solo cliente de confianza. Buenas noches a todos. Comencé con mi voz firme y clara, amplificada para llenar cada rincón de la sala. Era una voz que no habían escuchado antes. No la voz de un padre simple y torpe, sino la de un hombre que conocía el peso de sus palabras. Dicen que una boda es un día para nuevas promesas, un día para mirar al futuro y hablar de comienzos. Hice una pausa dejando que las palabras se asentaran. Hacemos estas promesas fácilmente a la luz. Prometemos amar, honrar, apreciar. Son palabras hermosas nacidas de la esperanza y el champán, y debemos celebrarlas. Miré al borrón de caras. Podía sentir su postura colectiva cambiando, una sensación de inquietud arrastrándose en la atmósfera festiva.
Este no era el discurso que esperaban. Pero hay otros tipos de promesas. Continué con mi mirada aún fija en esa pequeña luz roja. Hay promesas que no se hacen bajo el sol de un día de boda, sino en la luz tranquila y estéril de una habitación de hospital. Promesas hechas cuando la esperanza es un lujo que ya no puedes permitirte. Estas promesas son diferentes. Son más pesadas. No nacen de la esperanza. Se forjan en la certeza de la pérdida. Llevan el peso de los últimos deseos de una vida y atan a los vivos a los muertos con una fuerza que el tiempo no puede romper. La sala estaba ahora completamente inmóvil. El aire estaba espeso con una curiosidad tensa y sombría. La fiesta había terminado. Un tipo diferente de ceremonia estaba a punto de comenzar. Tomé una respiración lenta y entregué las palabras que cambiarían el curso de la noche y de la vida de mi hija. Esta noche no estoy aquí para hablar de nuevas promesas. Estoy aquí para cumplir una antigua. Una promesa que le hice a mi difunta esposa y madre de Sofía. Elena. Dije su nombre y colgó en el aire lleno de un poder y una presencia que habían estado ausentes toda la noche. Acababa de colocar a mi esposa, la mujer que todos habían olvidado, en el centro mismo de esta celebración. El escenario ya no era de ellos, era mío. Dejé que el nombre de mi esposa colgara en la sala silenciosa por un momento, dándole el espacio y el respeto que merecía. Vi un destello de confusión en la cara de Sofía. El nombre Elena era como una palabra de un idioma olvidado en este nuevo mundo suyo. Continué con mi voz tranquila y medida cada palabra elegida con el mismo cuidado que usaría para restaurar un manuscrito invaluables. Mi esposa Elena era una mujer notable. No le impresionaban las cosas que impresionan a la mayoría de la gente. No le conmovían los coches rápidos ni las casas grandes. Ella era una estudiosa del carácter. Solía decirme que puedes aprender todo lo que necesitas saber sobre una persona observando dos cosas: cómo tratan a alguien que no puede hacer nada por ellos y cómo se comportan cuando creen que nadie está mirando. Mis ojos pueden haberse desviado por un segundo hacia la mesa principal, una mirada fugaz e impersonal. Elena era futurista cuando se trataba de nuestra familia. Podía ver los posibles caminos que una vida podría tomar, las pequeñas elecciones que llevan a grandes destinos, tanto buenos como malos. Veía potencial, pero también veía peligro, y más que nada entendía la verdadera naturaleza del dinero. Hice una pausa. La sala estaba tan tranquila que podía escuchar el leve zumbido de las luces del escenario. Ella sabía que el dinero es una herramienta poderosa, quizás una de las más poderosas de la tierra. Sabía que como el fuego podía calentar un hogar, o podía quemarlo hasta los cimientos. Sabía que podía ser un regalo magnífico, una llave que abre puertas a la educación, a la seguridad, a la libertad, una forma de construir una vida de propósito y ayudar a otros. Pero también sabía que el dinero podía ser una maldición. Dije mi voz bajando ligeramente, atrayendo a la audiencia. Sabía que podía ser un veneno de acción lenta, que pudre el carácter de una persona desde adentro hacia afuera. Una enfermedad que reemplaza la gratitud con el derecho. Una enfermedad que transforma la empatía en arrogancia y convierte un buen corazón hacia la adoración fría y estéril de las cosas brillantes. Ella vio lo fácil que el regalo podía convertirse en la maldición, y lo temía no por ella misma, sino por la persona que más amaba en el mundo, su hija. Por el rabillo del ojo vi a Sofía moverse incómoda en su asiento. Su sonrisa se había ido reemplazada por una expresión cautelosa e incierta. Teresa Mendoza ya no estaba aburrida. Me estaba mirando con una mirada de intensa sospecha analítica. Porque Elena vio tanto la promesa como el peligro, continué. Pasó años preparando un regalo de bodas muy específico para Sofía. Era en su mente el regalo más importante que jamás le daría. Era la culminación de su amor, su sabiduría y sus esperanzas para el futuro. Ella quería estar aquí hoy para dártelo ella misma, Sofía. Finalmente miré a mi hija solo por un momento. Ella imaginó este día. Quería mirarte a los ojos para sostener tus manos y compartir el legado que había construido tan cuidadosa y amorosamente para ti. Un destello de algo,
Era esperanza codicia pasó por los ojos de Sofía. Un regalo. Un legado. Quizás este discurso no era tan malo después de todo. Pero como no puede estar aquí para entregar ese regalo ella misma, dije, volviendo mi atención al ojo sin parpadear de la cámara, me confió hacerlo por ella. Y soy un hombre que cumple sus promesas. Levanté la mano ligeramente y di un solo asentimiento deliberado al joven en la cabina audiovisual. Hijo, si fueras tan amable. Cuando mi mano bajó un solo rayo brillante de luz, salió disparado desde la parte trasera de la sala, cortando la oscuridad la gran pantalla detrás del escenario, que había estado mostrando un monograma de buen gusto de las iniciales de mi hija, y mi yerno parpadeó. Y luego cobró vida. La imagen que apareció no era una presentación de diapositivas de recuerdos felices. Era mi esposa Elena. Estaba sentada en mi taller mirando directamente a la lente de la cámara. Se veía saludable, vibrante de la forma en que era antes de que la enfermedad comenzara a robarle su fuerza. Su cabello con vetas plateadas estaba atado hacia atrás y llevaba su suéter favorito de cachemira azul simple. Detrás de ella, los estantes estaban alineados con las herramientas de mi oficio, y los lomos de libros antiguos, un telón de fondo de trabajo tranquilo y paciente. La visión de ella tan real y tan presente me golpeó con la fuerza de un golpe físico, pero mantuve mi posición. Sus ojos no sonreían. Eran claros, serios y llenos de un profundo amor maternal. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. Estallaron susurros. ¿Quién es esa? Es su madre. Vi la cara de Sofía pálida y confundida mirando la pantalla. La sala cayó en silencio cuando Elena comenzó a hablar su voz, llenando el pabellón tan cálida y clara como estaba en mi memoria. Sofía dijo, y su voz era un sonido de amor puro. Mi querida Sofía, si estás viendo esto, significa que el día que soñamos para ti finalmente ha llegado. Estás comenzando un nuevo capítulo, una nueva familia, una nueva vida. Tu padre y yo siempre quisimos darte lo mejor de todo. Observé la cara de mi hija suavizarse. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Pensaba que esto era una sorpresa, un mensaje sentimental del pasado, una bendición final de la madre que había perdido. Miró a Alejandro y apretó su mano una pequeña sonrisa triste adornando sus labios. Incluso Teresa Mendoza permitió que una mirada de cortés simpatía sombría se asentara en sus facciones. Pero tuvimos largas conversaciones tu padre y yo sobre lo que realmente significa lo mejor. Elena continuó su voz permaneciendo suave pero firme. No es la casa más grande, no es el coche más rápido, no es el vestido más caro. Las mejores cosas, las cosas que realmente perduran, son la seguridad, la oportunidad y sobre todo el carácter. Y porque queríamos darte lo mejor, pasamos toda una vida planeándolo. Establecimos un fideicomiso privado irrevocable a tu nombre. Lo llamamos el Fideicomiso Legado José y Elena. Ante la palabra fideicomiso, la postura de Teresa Mendoza se enderezó. Su mirada de simpatía se desvaneció reemplazada por una de agudo interés enfocado. A lo largo de los años, dijo, Elena, financiamos este fideicomiso con dos fuentes. La primera fue la herencia de mi propia familia, que era modesta pero invertida sabiamente. La segunda, y con mucho la fuente más grande, fue de las ganancias del trabajo de tu padre. Escuché algunos murmullos confundidos. Elena pareció anticipar esto. Una pequeña sonrisa de complicidad tocó sus labios. El pequeño mundo polvoriento de tu padre, como solías llamarlo, es un reino que muy pocas personas son invitadas a ver. Mientras arreglaba libros para bibliotecas locales y universidades, también actuaba como consultor privado y corredor para algunos de los coleccionistas más ricos del mundo. Esa pequeña historia que contaste sobre él queriendo arreglar tu bolso, ese mismo pegamento en sus manos, ha restaurado manuscritos medievales y primeras ediciones que valen más que las casas en este vecindario. La falta de ambición de tu padre ha construido silenciosamente una fortuna. El valor actual del fideicomiso Legado José y Elena, mi querida Sofía, es de $25 millones. El silencio en la sala ya no era sombrío.
Era el silencio de un shock completo y absoluto. Una serie de jadeos recorrió la multitud. Escuché caer una copa de vino en algún lugar, el sonido de ella rompiéndose en el piso de piedra antinaturalmente fuerte. Miré a la mesa principal. La mandíbula de Teresa Mendoza estaba literalmente abierta. Su máscara, cuidadosamente construida de aburrimiento aristocrático, se había hecho añicos, y por primera vez la vi por lo que era una mujer de codicia rapaz. Sus ojos muy abiertos y brillantes iban de la pantalla a mí, luego a Sofía. Estaba mirando a mi hija como si la viera por primera vez, no como una novia bonita, sino como un billete de lotería ganador. Y Sofía, mi hija, parecía haber sido golpeada por un rayo. Su cara estaba tan blanca como su vestido. Sus manos cubrían su boca, sus ojos abiertos con incredulidad. 25 millones de dólares. El número simplemente colgaba en el aire, una suma impresionante que altera la vida. En la pantalla la expresión de Elena se volvió severa. La madre amorosa fue reemplazada por la mujer sabia y formidable que yo conocía también. Pero este dinero no es un premio para ganar. Sofía, dijo su voz ahora con un borde de acero, es una responsabilidad. Es una herramienta destinada a construir una vida de propósito, no para financiar una vida de ocio. Y esa responsabilidad viene con condiciones. Por lo tanto, en el marco legal del fideicomiso, designé a una sola persona para supervisarlo, para guiarte y para proteger este legado de ser despilfarrado. He designado a tu padre José como el único administrador del fondo, con poder discrecional absoluto y total sobre la distribución de cada dólar. Si el primer anuncio fue un shock, este fue un terremoto. El color desapareció de la cara de Teresa Mendoza. La alegría avariciosa en sus ojos se convirtió instantáneamente en una furia fría y reptiliana. Sus labios se adelgazaron en una línea blanca y dura. Entendió inmediatamente. Su hijo no se había casado con una heredera. Se había casado con una dependiente. Se volvió y me miró fijamente, sus ojos ardiendo con un odio tan puro que era casi hermoso. Finalmente me vio no como el suegro simple, sino como un guardián, un rey, sosteniendo las llaves del tesoro que ella tan desesperadamente codiciaba. Sofía todavía estaba tambaleándose, tratando de procesar el primer número, sin captar aún la implicación aterradora del segundo. Y este poder viene con una condición final no negociable, dijo Elena, su voz ahora llevando todo el peso de su convicción. Es el corazón de todo el fideicomiso. Se llama la cláusula de dignidad. Miró directamente a la cámara y se sintió como si estuviera mirando directamente a nuestras almas. Este fideicomiso fue creado para apoyar una vida de significado, respeto y amor. Es un reflejo de los valores fundamentales de nuestra familia. Por lo tanto, el documento legal establece que si en cualquier momento el único administrador determina que el beneficiario esa eres tú, Sofía, actúa de una manera que demuestra una profunda y pública falta de respeto por esos valores fundamentales. Si actúas de una manera que deshonra el nombre de la familia o muestra una profunda falta de gratitud y honor hacia el padre que sacrificó todo para criarte, entonces el administrador, tu padre, tiene el derecho único, unilateral y legal de congelar inmediata y permanentemente tu acceso a los fondos. Se le instruye entonces redirigir el 100% de los activos del fideicomiso a la institución que elegimos juntos, la dotación del Archivo Nacional para la Investigación y Preservación de Libros Raros. Y ahí estaba. La trampa tan amorosa y cuidadosamente construida había saltado. Observé cómo el significado completo de las palabras de Elena finalmente aterrizaba en mi hija. Vi el momento de reconocimiento, el horror naciente en sus ojos, mientras su propio discurso, sus propias palabras crueles, de hace solo unos minutos, regresaban a ella. Fracaso patético. Sin ambición, una vida más grande. Bendito sea. Finalmente, una Mendoza. Había activado públicamente frente a todos estos testigos las mismas garras que ahora se interponían entre ella y una vida de riqueza inimaginable. Su cara, que había estado pálida por el shock, ahora estaba enrojecida con una profunda vergüenza ardiente.
Sus ojos iban de la imagen de su madre sonriente en la pantalla a la cara furiosa y acusadora de su nueva suegra. Y luego, finalmente, a través de la vasta sala silenciosa se encontraron con los míos. Y en mis ojos no encontró ira. No encontró triunfo. Encontró solo un océano tranquilo y sin fondo de dolorosa finalidad. En la pantalla la cara de Elena se suavizó por última vez, su expresión ahora una de infinita sabiduría triste. Era una madre dando a su hija una última lección dolorosa. «Tus palabras tienen peso, Sofía», dijo suavemente. «Pueden construir tu mundo o pueden destruir tu propio legado. Elígelas sabiamente». Sostuvo su mirada un momento más. «Te quiero. Siempre». Y con eso la pantalla se fue a negro. La pantalla se fue a negro. La imagen de mi esposa, sus últimas palabras amorosas, aún resonando en nuestros oídos, se desvaneció en un vacío. Pero el silencio que dejó atrás no estaba vacío. Era una cosa física, una manta pesada que asfixiaba la sala presionando sobre cada invitado, robando el aire de sus pulmones. La música alegre, el tintineo de vasos, el zumbido de conversación, todo se había ido absorbido en un vacío de shock puro y sin adulterar. El único sonido en todo el vasto pabellón era el zumbido bajo e indiferente del sistema de aire acondicionado, un latido mecánico en una sala donde cada corazón humano parecía haberse detenido. Durante 10 segundos completos que parecieron una eternidad, nadie se movió, nadie respiró. Todos estábamos congelados en las secuelas de una verdad que acababa de detonar en el centro de nuestras vidas. Desde mi posición en el escenario tenía una vista perfecta de los escombros en la mesa principal. Miré a Teresa Mendoza primero. La máscara de gracia aristocrática no solo se había deslizado, había sido violentamente arrancada. Su cara era de un tono blanco espantoso como porcelana fina que había sido drenada de todo su color. Sus labios, usualmente puestos en una sonrisa cortés y condescendiente, eran ahora una sola línea sin sangre de furia. Sus ojos, sin embargo, estaban ardiendo. Estaban fijos en mí y en sus profundidades vi un odio tan frío y tan puro que era casi hipnótico. Ya no estaba mirando a un simplón para ser compadecido. Estaba mirando a un enemigo que la había superado un rey, que acababa de hacerle jaque mate en medio de su propia coronación. Entendió todo el poder el dinero. El control acababa de deslizarse entre sus dedos perfectamente cuidados. Mi mirada se movió a mi nuevo yerno Alejandro. El pobre chico parecía haber sido vaciado. Estaba mirando a Sofía con la boca ligeramente abierta a su expresión, una de incredulidad profunda y desconcertada. Todo su mundo, el mundo sólido y predecible de la riqueza e influencia de los Mendoza, acababa de fracturarse. La mujer a su lado, el premio que había ganado, el hermoso activo que había adquirido, acababa de ser revelado como algo completamente diferente. No la estaba mirando con ira, no todavía. Era una mirada de puro shock incomprensible, la mirada de un hombre a quien le habían dicho que el cielo era verde y la hierba era azul. Y luego miré a mi hija. Sofía era una estatua tallada en hielo. Estaba congelada en su silla, su mano aún apretada sobre su boca, como para contener un grito. Sus ojos abiertos y vidriosos estaban fijos en la pantalla negra en blanco, donde había estado la cara amorosa y decepcionada de su madre. Pero sabía que no estaba viendo la pantalla. Estaba viendo sus propias palabras, escuchando su propia voz, reproduciendo su discurso una y otra vez, en el teatro horrorizado de su mente. Fracaso patético. Bendito sea. Una vida más grande. Finalmente una Mendoza. Cada frase cruel e irreflexiva era ahora un clavo en el ataúd de su futuro de $25 millones. Podía ver el terrible cálculo ocurriendo detrás de sus ojos. Podía ver el momento en que la última pieza encajó en su lugar, el momento en que entendió total y completamente lo que había hecho. Era la mirada de una persona viendo su vida quemarse hasta los cimientos, sabiendo con certeza repugnante que ella era la que había encendido el fósforo. No sentí triunfo. No había placer en esta victoria. Solo había un dolor vasto y vacío en mi pecho.
Esta era la lección dura de la que había hablado Elena, la lección que había rezado para no tener que enseñar nunca. Miré a la mujer aterrorizada y rota que era mi hija, y por un momento vi a la niña de 10 años, que solía ser la niña que había amado a su padre doctor de libros. No había hecho esto para castigarla, había hecho esto para salvarla. Era una cirugía dolorosa y brutal en su carácter, y solo podía esperar que lo que quedara después de que todo el veneno fuera cortado, fuera algo que Elena hubiera reconocido. Lentamente, como flores girando hacia un nuevo sol, las cabezas de los invitados comenzaron a moverse. Sus miradas se levantaron de la mesa principal de la cara destrozada de mi hija y derivaron a través de la sala hacia mí. Uno por uno se volvieron para mirar al hombre en el escenario, y en sus ojos vi el mundo rehecho. Ya no era el padre simple y arruinado del fondo de la sala. Era el hombre tranquilo que sostenía toda la historia y toda la fortuna en la palma de su mano. El silencio fue su tributo atónito al nuevo orden de las cosas. Me paré en el podio un momento más, dejando que el silencio se cimentara en la base de la noche. La pantalla negra detrás de mí era un espejo reflejando las caras atónitas de los invitados. Tomé suavemente el micrófono de su soporte, mis movimientos lentos y deliberados. Lo sostuve por un segundo, sintiendo su peso metálico fresco, antes de colocarlo suavemente de nuevo en el podio. El clic pequeño y silencioso fue el único sonido en el universo. Era el sonido de una cerradura girando, de un capítulo terminando. Miré hacia afuera, no a ninguna persona en particular, sino a la sala en su conjunto, a los escombros que había creado. Mi mirada pasó sobre la cara afligida de mi hija, sobre la máscara de furia fría de Teresa Mendoza, y se posó en la nada. Ya no les estaba hablando a ellos, estaba cerrando un registro. Ese es el regalo de tu madre, Sofía. Dije con mi voz tranquila y uniforme, llevando a través de la sala silenciosa sin necesidad de amplificación. Te deseo felicidad. No hubo sarcasmo en mis palabras. Ningún triunfo. Fue una declaración de hecho simple y dolorosa. Una despedida. Y luego, antes de que una sola persona pudiera encontrar su voz para objetar, gritar, acusar, le di la espalda al podio y me alejé. No me apresuré. Descendí los pequeños escalones del escenario con un paso firme y medido mis zapatos haciendo sonidos suaves y deliberados en la madera. Cuando mis pies tocaron la hierba del piso principal, el hechizo de silencio finalmente se rompió. Comenzó no con un grito, sino con un jadeo agudo e irregular. Fue Sofía. Luego escuché el sonido de una silla raspando violentamente contra el piso de piedra, y una voz de mujer baja y venenosa siseando una sola palabra. Sofía era Teresa, su voz un chasquido de látigo en el aire atónito. Escuché un sollozo ahogado, el comienzo de un llanto histérico. Escuché murmullos estallar como fuego salvaje, extendiéndose de mesa en mesa, mientras los invitados finalmente encontraban sus voces. El caos estaba comenzando, una tormenta de mi propia creación. Pero no me detuve. No me volví. Ya no era mi tormenta para capear. Mi camino me llevó directamente por el centro de la sala, una línea larga y recta hacia la gran entrada del pabellón. Mantuve mis ojos fijos en el rectángulo oscuro del cielo nocturno visible a través de las puertas abiertas. Ese era mi destino. Esa era mi paz. Podía sentir los ojos de cada invitado en mí mientras caminaba. Podía sentir su shock, su curiosidad mórbida, sus susurros frenéticos. Yo era el ojo tranquilo de un huracán de mi propia creación. Su mundo se había puesto patas arriba, pero el mío finalmente, después de 5 largos años, se estaba enderezando. Escuché la voz de mi hija, un grito roto y desesperado. ¡Papá! Era una pregunta, una súplica, una sola palabra, que contenía un universo de arrepentimiento. Por una fracción de segundo, mi paso vaciló. El padre en mí, el hombre que había besado sus rodillas raspadas y le había leído cuentos antes de dormir, quería volver para abrazarla, para decir que todo estaría bien. Pero seguí caminando. La promesa que le hice a Elena no era solo amarla, sino ser su brújula. Y a veces la brújula debe ser fría, dura e inmóvil,
para mostrar el verdadero norte. Llegué a la entrada. Salí de la luz dorada y caótica de la boda y entré en la oscuridad fresca y tranquila de la noche. Detrás de mí, el sonido amortiguado de una mujer gritando de furia y una chica llorando de desesperación comenzó a subir. No miré atrás. Había entregado la lección. El resto del trabajo era suyo. Las 2 semanas que siguieron a la boda fueron las más tranquilas de mi vida. No contesté mi teléfono. No revisé mis correos electrónicos. Me retiré al santuario de mi taller, el lugar que siempre había sido mi fortaleza de soledad. Aquí el mundo tenía sentido. El aire olía a historia, una mezcla rica y reconfortante de cuero gastado de papel viejo y el leve aroma dulce de mi propio pegamento de encuadernación mezclado a medida. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de la presencia paciente de libros que habían esperado siglos para que sus historias fueran preservadas. Estaba en medio de la restauración de un atlas botánico del siglo XVII, las delicadas flores pintadas a mano en sus páginas aún vibrantes, después de 400 años. Mi trabajo requería una mano firme y un corazón tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo mi corazón estaba tranquilo. Había cumplido mi promesa. El resto era solo ruido. El ruido llegó un martes por la tarde en forma de un timbre agudo e insistente en mi puerta principal. Era un sonido discordante y moderno en mi mundo de antigüedad tranquila. Dejé mi plegadera de hueso, me limpié las manos en mi delantal y caminé hacia la puerta. Sabía quién sería. Los había estado esperando. Cuando abrí la puerta, la vista era casi lamentable. Allí en mi puerta estaban Sofía y Alejandro. La pareja radiante y segura de la boda se había ido. En su lugar había 2 personas exhaustas y con aspecto de embrujadas. La ropa cara de Sofía estaba arrugada, su cara estaba pálida e hinchada, y sus ojos estaban rojos, por lo que presumí eran días de llanto. Alejandro estaba a su lado, sus hombros caídos en su traje de $1000, una mirada de miseria desconcertada en su rostro. Parecían refugiados de un mundo de brillo que de repente había perdido su brillo. Estaban completamente fuera de su elemento, parados en la entrada de mi reino polvoriento y tranquilo. No sonreí. No los saludé. Simplemente me hice a un lado y mantuve la puerta abierta. Entraron vacilantes, sus ojos moviéndose alrededor del taller, como si hubieran entrado en un país extranjero. Los estantes imponentes de libros antiguos, la pesada prensa de libros de hierro fundido en la esquina, las filas ordenadas de herramientas especializadas, era un mundo que nunca se habían molestado en entender. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, la compostura de Sofía se desmoronó. Papá comenzó con la voz quebrada y luego, las palabras salieron en un torrente frenético y desesperado. Papá, lo siento mucho, mucho. No puedo creer que dije esas cosas. Fue horrible, fue imperdonable. Juro que no quise decir nada de eso. Las lágrimas corrían por su rostro, una actuación de dolor que se sentía desesperada y hueca. Estaba tan nerviosa. Tienes que entender, quería que Teresa me quisiera, que me aceptara. Fue la presión, la boda, no estaba pensando. Por favor, papá, por favor, tienes que perdonarme. Alejandro solo se quedó allí retorciéndose las manos, un espectador indefenso del desmoronamiento de su esposa. Tiene razón, José murmuró. Lo arruinamos. ¿Realmente? Haremos cualquier cosa para arreglarlo. Cualquier cosa. No respondí. Les di la espalda y caminé hacia mi banco de trabajo, recogiendo el trozo de piel de becerro que había estado preparando. Pasé mi pulgar sobre su superficie lisa, dejando que sus palabras de pánico llenaran el espacio entre nosotros, y luego se desvanecieran absorbidas por los libros silenciosos que miraban. Su disculpa era toda sobre ella. Sus nervios, su presión, su deseo de ser querida. Mientras sus sollozos se calmaban por un momento, mi teléfono sentado en el banco de trabajo comenzó a vibrar. La pantalla se iluminó con un nombre que se había vuelto muy familiar en las últimas 2 semanas, Teresa Mendoza. Sin mirar a Sofía, levanté el teléfono,
y presioné el botón del altavoz, su voz artificialmente dulce, y goteando falsa preocupación llenó el taller. José querido, soy Teresa. Gracias al cielo que finalmente te he contactado. He estado tan preocupada. Su voz era una imitación perfecta de sinceridad. Escucha, siento que todo esto ha sido un terrible, terrible malentendido. Se dijeron palabras en el calor del momento. Ya sabes cómo pueden ser las bodas. ¿Por qué no dejas que te lleve a cenar al restaurante más caro de la ciudad esta semana? Yo invito, por supuesto. Solo nosotros dos. Podemos solucionar todo esto como adultos civilizados. Escuché pacientemente, mis ojos en el cuero en mis manos, hasta que hubo terminado su actuación. Sofía y Alejandro miraban con un destello de esperanza desesperada en sus caras. Dejé que el silencio colgara un momento antes de hablar con mi voz tranquila y final. Gracias por la oferta, Teresa, pero no. Pero José, insisto. Empezó ella su voz, perdiendo una fracción de su dulzura. No hay nada que solucionar. Dije con mi tono sin dejar lugar a discusión. Adiós. Terminé la llamada, el clic abrupto resonando en la habitación tranquila. Acababa de despedir a la mujer más poderosa que conocían como si fuera una vendedora telefónica. El equilibrio de poder nunca había estado más claro. Volví a poner el teléfono en el banco y finalmente me volví para enfrentar a mi hija. Su cara manchada de lágrimas era ahora una máscara de shock ante mi despido de su suegra. Ha llamado 12 veces, dije con mi voz tranquila, pero cortó a través de la habitación con la agudeza de un bisturí. Alejandro ha llamado 8 veces. Tú, Sofía, has dejado 37 correos de voz. La miré directamente a los ojos, viendo más allá de las lágrimas al pánico frenético detrás de ellas. Todo esto dije señalando las tacas a las lágrimas, a las disculpas. ¿Para qué es? Dime la verdad. ¿Sientes las palabras que dijiste? ¿O simplemente sientes el precio que vino con ellas? Mi pregunta colgó en el aire tranquilo del taller, exigiendo una respuesta que fuera más que solo lágrimas. Los sollozos de Sofía vacilaron. Me miró con los ojos muy abiertos y buscando, y por primera vez desde que había llegado la actuación frenética, se desvaneció. En su lugar había un destello crudo, feo y honesto de terror. No podía decirlo. No podía admitir que su dolor era por los millones perdidos, no por el respeto perdido. No tenía que hacerlo. Su silencio fue la confesión más fuerte que jamás había escuchado. Ya veo, dije suavemente. Me alejé de ella y caminé hacia el gran escritorio de roble donde guardaba mis registros oficiales. Abrí un pesado libro de contabilidad encuadernado en cuero. Las páginas estaban llenas de mi letra ordenada y precisa, detallando las cuentas del fideicomiso. Este no era un padre regañando a su hija. Este era un administrador ejecutando su deber. Seamos muy claros. Comencé con mi voz tranquila y desprovista de emoción. Mis sentimientos personales, mi dolor, son irrelevantes en esta habitación hoy. Me paro aquí ahora como el único administrador del patrimonio de tu madre. Mi única obligación legal y moral es defender la letra, y lo más importante, el espíritu de sus últimos deseos. Los miré a ambos. Alejandro pareció encogerse bajo mi mirada, mientras Sofía simplemente miraba su cara, una máscara pálida de pavor. Los términos de tu madre eran inequívocos, Sofía. El respeto no es una mercancía para comprar o vender. La dignidad no se puede negociar. La cláusula de dignidad dentro del documento del fideicomiso ha sido activada por tus acciones públicas. A partir de este momento estás en completo incumplimiento de las condiciones requeridas para ser beneficiaria. Un sonido pequeño y ahogado escapó de los labios de Sofía. Alejandro parecía que iba a vomitar. Pensaban que este era el final. Levanté una mano. Sin embargo, dije, y una pizca de esperanza volvió a sus ojos. Tu madre no era una mujer punitiva. Creía en la redención. Creía que el carácter, si se dañaba, podía restaurarse a través del trabajo duro y la humildad. Así que no les estoy cerrando la puerta para siempre. Pero el camino de regreso no es fácil. Será el trabajo más duro que hayan hecho.
y los términos no son negociables. Miré hacia el libro de contabilidad aunque conocía las palabras de memoria. Había ensayado este momento esperando nunca tener que vivirlo. Primero dije con mi voz sin dejar lugar a discusión. Con efecto inmediato, todo el apoyo financiero pasivo del fideicomiso se termina. La tarjeta de crédito platino vinculada a la cuenta familiar que veo que se usó ayer mismo para un almuerzo de $500 ha sido cancelada. La asignación mensual que se ha depositado en tu cuenta desde que cumpliste 21 años se detiene. El contrato de arrendamiento de tu apartamento de lujo en la ciudad que paga el fideicomiso no se renovará cuando expire en 2 meses. El estilo de vida que has conocido ha terminado. Sofía se balanceó ligeramente y Alejandro puso una mano en su brazo para estabilizarla. Segundo continué impasible. Ambos encontrarán empleo, trabajos reales. Aprenderán lo que se siente ganar un cheque de pago y hacer que dure todo un mes. Pagarán su propia renta, sus propios pagos de coche y sus propias facturas de supermercado. Aprenderán el valor de $1 porque lo habrán ganado con sus propias 2 manos. Tercero, el fideicomiso en sí no ha desaparecido, pero su acceso a él ha cambiado fundamentalmente. Ya no es un pozo de efectivo para una vida de ocio. Ahora es una herramienta para el crecimiento genuino. Si tú, Sofía, decides que quieres cursar una maestría, o si me presentas un plan de negocios viable y meticulosamente detallado para una empresa que tenga significado y sustancia, lo revisaré como el administrador. Si se aprueba el fideicomiso, pagará a la institución o a los proveedores directamente. Ni un solo dólar pasará jamás por tu cuenta personal sin propósito y responsabilidad. Hice una pausa dejando que el peso de la nueva realidad se asentara sobre ellos. Luego entregué el término final y más importante. Y cuarto, todos los jueves por la noche, a las 7 p.m. Ambos vendrán aquí a este taller. Se sentarán conmigo y con un consejero familiar que ya he contratado. Hablaremos. Desenredaremos el lío que hemos hecho. Trabajaremos para reconstruir lo que se ha roto. Tu futuro financiero, Sofía, ahora está directa y legalmente atado a la restauración de la dignidad de nuestra familia. Cerré el pesado libro de contabilidad. El sonido resonó en la habitación tranquila. Fue el sonido de un juicio final. Se quedaron allí atónitos en silencio. Los términos eran duros, pero no eran una cadena perpetua. Eran un camino. Esto no era un castigo. Esta era la brújula. Elena me había pedido que protegiera a nuestra hija de sus propios peores instintos. Sus instintos por lo fácil, lo brillante, lo no ganado. La habían llevado a esta misma habitación. Este camino nuevo y difícil no era una jaula. Era un mapa. Un mapa de regreso a la mujer de sustancia que su madre siempre supo que podía ser. Había cumplido mi promesa. Pasaron 3 meses. Las estaciones comenzaron a cambiar y el calor feroz del verano se suavizó en la luz dorada del otoño. Mi vida volvió a su ritmo tranquilo y constante. Las llamadas de los Mendoza hacía tiempo que habían cesado. Los correos de voz frenéticos eran cosa del pasado. Mi mundo se definía una vez más por el trabajo paciente de mis manos, el olor a papel envejecido y el silencio pacífico de mi taller. Estaba recociendo cuidadosamente el lomo de una primera edición de Don Quijote, el mismo libro que mi hija me había dibujado trabajando en él hace tantos años. Había encontrado una especie de paz, una satisfacción tranquila en las secuelas de la tormenta. La campana sobre la puerta sonó suavemente, un sonido que no había escuchado en semanas. Levanté la vista de mi trabajo esperando a un repartidor, pero era Sofía parada vacilante en la puerta. Casi no la reconocí por un segundo. La ropa de diseñador se había ido reemplazada por una blusa sencilla y pantalones de trabajo. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple y llevaba muy poco maquillaje. La mirada frenética y embrujada en sus ojos había sido reemplazada por una calma tranquila y cansada. Sostenía una pequeña lonchera simple. No se lanzó a disculpas o súplicas. Simplemente caminó hacia mi banco de trabajo, sus pasos suaves e inciertos. «Hola, papá», dijo con su voz apenas por encima de un susurro.
Estaba en mi hora de almuerzo. Te traje algo. Imaginé que probablemente olvidarías comer de nuevo. Colocó la lonchera en un espacio libre en el banco junto a una pila de guardas marmoladas. Miré la caja luego a ella. Di un solo asentimiento lento. Gracias, Sofía, dije. Las palabras se sintieron nuevas como los primeros brotes verdes de la primavera empujando a través de un suelo congelado. Esperaba que se fuera para retirarse a la nueva vida más dura que estaba construyendo para sí misma. Pero no lo hizo. Caminó hacia la esquina y sacó el viejo taburete de madera gastada, el que solía usar para sentarse cuando era una niña pequeña, mirándome durante horas mientras trabajaba. Se sentó a unos pies de mi banco y simplemente dobló las manos en su regazo. No habló. Solo observó mis manos mientras trabajaba, su expresión tranquila y pensativa. El silencio entre nosotros ya no era un arma o una pared. Era solo espacio. Un espacio tranquilo y pacífico donde algo nuevo podría tener la oportunidad de crecer. Después de unos minutos dejé mi aguja e hilo. Recogí la lonchera y la abrí. Dentro había un simple sándwich de pavo en pan de centeno y una manzana roja crujiente. Era exactamente el almuerzo que me habría preparado para mí mismo. Le di un mordisco al sándwich. Fue lo mejor que había probado en años. Mientras comía, observaba a mi hija que ahora miraba alrededor del taller, a los estantes silenciosos e imponentes de libros, a las filas ordenadas de herramientas. No lo veía como un mundo polvoriento y patético, sino como un lugar de sustancia, de significado. Su mundo. Mi mirada se desvió a la pequeña fotografía con marco plateado de Elena que siempre estaba en mi escritorio. Su sonrisa parecía captar la luz de la tarde. Miré de su foto de vuelta a nuestra hija sentada tan tranquilamente en el lugar donde comenzó nuestra familia. El camino por delante para ella sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. La lección había sido entregada. La fiebre había bajado. Mi promesa se cumplió. El verdadero legado, no de dinero sino de carácter, de dignidad, de un amor lo suficientemente fuerte como para ser duro, había sido restaurado, y en la quietud de mi taller, eso era más que suficiente. Esta historia enseña que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter e integridad. Ilustra poderosamente que la verdadera fuerza no radica en evitar el conflicto, sino en mantener la propia dignidad, incluso a través de decisiones difíciles. El amor más profundo a veces puede significar enseñar una lección dura, para proteger a alguien de sus propios peores instintos. En última instancia, la historia nos recuerda que un legado de respeto y autoestima es una herencia mucho mayor que cualquier cantidad de dinero, una fortuna que nunca se puede perder o quitar verdaderamente. Si crees que el carácter es más valioso que el efectivo, dale me gusta a este video. Suscríbete para más historias. Y comparte un momento en el que tuviste que defender tu propio valor en los comentarios de abajo.